impresionante, una trayectoria intachable. Recibamos con un fuerte aplauso a un gran hombre, el juez Manuel Figueroa. Gracias. Muchas gracias. Amigos, su presencia esta noche es un honor para mí y para mi familia. Tantas muestras de afecto me tienen realmente conmovido. Tranquila, vale, no pasa nada, mi niña. Tienes que verlo con tus propios ojos. Te prometo que va a ser tu mejor medicina, te lo prometo. Mira. Gracias, muy amables, gracias. Yo no soy un hombre de discursos ni de demagogia. Soy un hombre de acciones y sé que la familia es el pilar de la sociedad y la mujer es el pilar de la familia. Por eso quiero mostrarles este video con las iniciativas que llevaré al Congreso a favor de las mujeres latinas. ¡Qué horror! ¡El tipo es un fraude asqueroso! ¡Y después se atreve a impartir justicia! ¡Asqueroso! ¡Fraude! ¡Es un sucio! ¡Es un sucio! ¡Asqueroso! ¿Sabes? Te dije, vale, te dije, íbamos a atrapar a ese desgraciado infeliz. Ya nunca más va a volver a lastimar a una mujer en su vida, nunca más. Mírale nomás la cara de idiota. Ojalá lo metan preso y le hagan lo mismo que te hizo a ti. ¡Apaguen esas cámaras! ¡Eso está trucado! ¡Apaguen esas cámaras! ¡Por favor! Todo salió perfecto. Es genial ver caer en vivo a ese tipo. Maldito. ¿No? Les prometo que esto es una equivocación, es una terrible equivocación. Es una jugada de mis contrincantes para hacerme quedar mal en esta campaña. Por favor. ¡Cálmense! ¡Esto es totalmente falso! ¡Por favor, entiendan! Mira, Diego. ¡No te voy a enseñar a tratar a las mujeres, maldito desgraciado! ¡Suéltame! Se lo van a llevar y él no tiene papeles. Haz algo. ¡Ay, suéltame! Quédate aquí. Voy a ver qué puedo hacer, no te muevas. ¡Suéltame! Dios mío, pero Diego se volvió loco, ¿qué? No, pues si la neta se le fueron los tornillos. Aunque si yo fuera hombre también le hubiera partido su maíz, es infeliz. Mónica, hay que hacer algo antes que se lo lleven. No, pero ustedes no se pueden exponer a que las descubran. Espérenme aquí. Yo voy, espera. No vayas. Ya Esteban fue a ver qué puede hacer. ¡Ya, suéltenme, por favor! ¡Hey, señores! Deténganse. Soy productor, el señor es mi camarógrafo. Está trabajando conmigo en el evento. Tenemos que entregarlo a la policía. Es el procedimiento. Señores, piénsenlo. Ustedes tienen hijas, tienen hermanas, hay mujeres en su familia. Hizo lo que cualquier hombre con decencia hubiera hecho. ¿Se imaginan que ese animal hiciera algo a alguna mujer de su familia? Llévatelo rápido de aquí, antes de que vengan por él. Yo me encargo. Gracias. Esteban Manrique, soy amigo de Selma. ¿Estás bien? Sí, Diego Ochoa.
Gracias por salvarme. Es que no me pude contener. No te preocupes, ese tipo merece eso y mucho más. Es mejor que te vayas, no te quedes aquí, puede venir la policía. No, pero es que aquí está Adriana, está Valeria y corren peligro. No te preocupes, yo me encargo de ellas. Yo voy a hacer que salgan de aquí, ¿eh? Ahora vete. Anda, vete. Por favor, no se vayan. ¿No ven que esto es una farsa? Esto es una trampa. El tipo que subió aquí a pegarme, lo mandaron para reforzar esta trampa. Por favor, no se vayan. Por favor. Por favor. Listo. Logré que soltaran a Diego. Ya debe estar camino a la pensión. Qué bueno, mi amor, qué bueno. Vámonos nosotras también. Ya ese tipo está hundido. No, Selma. Mejor esperemos a que salgan los reporteros, ¿no? No nos podemos arriesgar a que nos tomen alguna fotografía. Uy, qué ganas de restregarle en la cara a ese infeliz que fuimos nosotras las que lo hundimos. Ten paciencia, Mónica. Tal vez algún día puedas hacerlo. Mira, por lo pronto disfruten su caída. Nunca hay que subestimar al enemigo, mi buen. Tranquilo, Figueroa, tranquilo. Es terrible que le hayan metido este gol justo hoy que iba a haber coronados todos sus esfuerzos. Tranquilo, voy para allá. Vamos a ver qué se puede hacer. Diego, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Adriana. ¿Qué pasó con Adriana? Adriana fue a su jefe. Iba a pasar algo muy malo. ¿Qué pasó con Adriana? Pero ven aquí, ¿puedes caminar? No, vamos a buscarla, vamos. Vamos por ahí. ¿Sabes dónde está? Fue a su jefe. ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Suéltalo, que no hemos hecho nada! ¡Llévate! ¡Suéltalo! ¡Vamos! ¡Acelera, que están cerca! ¡Dale, ¡Jacinto! ¿Qué pasó? ¡Jacinto, estás bien! Jacinto. Por Dios. ¿Qué hace usted aquí? No. Reserva especial Larrea. Hace tiempo que no tomaba este vino. Qué placer me acabas de regalar. ¿Te sientes bien? Pareces algo preocupada. No, sí. Lo que pasa es que la verdad es que no me repongo todavía de la impresión. Como mis tíos nunca nos dieron noticias tuyas, pues... Mi hermano y yo tuvimos ciertas diferencias. Pero con Mónica nos escribíamos de cuando en cuando. Hace años que dejamos de hacerlo. Ojalá hubiera sido más cercano a ella y a ustedes. Bueno, y me imagino que por eso viniste a visitarnos, ¿verdad? ¿Quieres ver a tus sobrinas, la casa? Sí, así es. Nunca dejé de tener lazos con este lugar. Camila y Emiliana son la única familia que tengo. Y bueno, tú eres como mi sobrina. ¿Y cuánto tiempo piensas quedarte? Supongo que los negocios no te permiten ausentarte mucho tiempo. No, puedo quedarme el tiempo que quiera. De hecho, estoy atendiendo mis negocios. Ah, ¿tienes negocios aquí en California? Justo aquí. Estos magníficos vinos se hacen con uvas que se cultivan en terrenos que son míos, hija. ¿Y a qué habrá venido, Vicky? Cristo bendito. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para él la luz perpetua. ¿Y ahora, Susana? ¿Qué te pasa? El muerto, Marta. El de las fotos. Anda vagando, es un alma en pena, lo acabo de ver en la sala. ¿Qué muerto ni qué tus narices? Es el señor Jorge Larrea, el hermano de don Julián. Pero si hace unos días vi que me había dicho que había muerto cuando se apareció por aquí, que yo mismita le abrí la puerta.
Pero si ya había venido, ¿por qué no me dijeron nada? Ay, Martita, imagínate si te decimos que el difunto anda por aquí. Nos pones de patitas en la calle. Vicky, ¿pero por qué le dijiste que había muerto? Pues porque yo pensé que Jorgito también ya había muerto. Pasaron tantos años sin saber nada de él. Siempre fue Jorgito tan buena gente desde que era niño. Oye, Vicky, ¿es verdad que hay uno bueno y otro malo? Jorgito siempre fue el mejor. Siempre. ¿Qué pasó? Diego, ¿qué estás haciendo aquí? Te van a descubrir, tienes que irte. Todos tenemos que salir de aquí. Acabo de ver a Carlos Ricalde. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Está aquí adentro? Sí, está aquí. Está hablando por teléfono con el juez Figueroa. Yo creo que son cómplices. No quiero que Vale se entere, pero tenemos que sacarla de aquí. ¿Cuántos recuerdos me trae probar este vino? Espero que sean gratos. Algunos sí. No entiendo por qué mi tía Mónica nunca me contó de los viñedos. Yo no sé por qué no me dijo que eran tuyos. Mónica no lo sabía. Fue un pacto entre mi hermano y yo. Salud, salud. Tan bonita y tan necia a la vez. ¿Dónde estarás metida, caray? Qué alegría encontrar en esta casa a alguien que no me mira como si fuera un fantasma. Estás preciosa, no has cambiado nada. Ay, no digas eso, no soy ni la sombra de lo que era antes. En cambio tú, qué bárbaro, te han sentado muy bien los años. ¿Hace cuántos años que no nos vemos? ¿25? ¿27? No, espera. 28. Exactamente 28. No me acuerdo exactamente cuántos. Yo me fui de aquí en el 86, un año después del terremoto de México. Qué bueno tener en casa a alguien de la familia, ¿verdad, mamita? Deja que te sirva una copa para que brindemos por este feliz encuentro. No, pero realmente... Pero mírate, no puedo creer. Ay, gracias. Este vino está increíble. ¿Mamita? Bueno, salud. Salud. Mamá, para que el brindis sea sincero, hay que mirarse a los ojos y beber. Salud. Salud. Tía, tuve que ir con Pacho porque estaba ladrando muchísimo, te lo juro. Emi, ¿conoces a Jorge? Soy igualito a tu papá, ya lo sé, pero no te asustes. No, ¿por qué me voy a asustar? Ni aunque fueras el mismo fantasma de mi papá. ¿Por qué me saludas así si somos familia? ¿Te pareces mucho a tu mamá? Sí, pero yo no toco el piano, ni Camila. ¿Quién sabe qué le pasó a la genética? Que ni Camila ni yo, ¿eh? Bueno, a ver, ven, siéntate. Sí, claro. Bueno, y Camila, cuéntame, Camila, ¿dónde está? Es de noche todavía y sigue trabajando. ¿Cómo ves? Bueno, y platícame lo que quieras. El cínico tiene a su amante más cerca de lo que todos nos imaginamos. No, pero ¿te consta que tiene un amante? Sí, por supuesto. Lo escuché hablando con ella y cuando le pregunté ni siquiera me lo negó. Pero ya sabes quién es, ¿no? No, claro que no. Pero seguro hasta la tiene contratada aquí en la empresa. Cada vez que me cruzo en el pasillo con alguna empleada joven y bonita me pregunto si será ella.
¿Y le sabes alguna otra cosa? Digo, además de lo del amante. No, nada. ¿Pero por qué me preguntas? Como que tienes mucho interés en Gerardo, ¿no? No, ¿cómo crees? Digo, en realidad me interesas tú. Y me gustaría saber todo lo que te preocupa para apoyarte, ¿no? Por eso es que te estoy preguntando, pero tranqui. Noche de grandes sorpresas para el juez Manuel Figueroa, quien no solo quedó en entredicho ante sus votantes, sino que posiblemente debe enfrentar una seria investigación. Vamos a ver, Figueroa. ¿Usted está consciente de lo que puede pasar si el video que tengo en mi poder se hace público? Yo también hice mi trabajo, Elena. Ustedes me investigaron y yo a Gerardo Fonsi. Es un gigoló que se ganaba la vida estafando mujeres ricas. Incluso hay denuncias en su contra, así que mejor, no se atrevan a chantajearme porque lo hundo en la cárcel. ¿Y quién perdería más, señor juez? Si este video llegara a los noticieros, adiós a sus aspiraciones políticas, adiós a su familia. ¿Se imagina la vergüenza que tendría que enfrentar su mujer y sus hijos? No saben con quién se están metiendo, Elenita. Yo los puedo deshacer en el momento que se me dé la gana, con una sola palabra. No, hombre, mi estimado. Qué barbaridad. Así que te balconearon en público. No me parece chistoso, Carlos. No, a mí tampoco. ¿Tienes idea de quiénes te fregaron? Claro que lo sé. Esos imbéciles me la van a pagar. Por eso te llamé. Porque tú me vas a ayudar a cobrarles. En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir. Tu cuerpo y mi alma de la soledad se alejarán y viviré en ti. Y tú en mí. Serás mi música y yo seré tu libertad y escaparás en mí. Y yo en